gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Buenas noches, hermanos. Espero que tengan unas buenas noches, un buen estudio, que sea para la gloria del Señor, que sea para nuestra edificación espiritual. Esta segunda parte de las profecías de las 70 semanas que estuvimos viendo el miércoles pasado, de cómo Daniel tuvo una visión. Luego el ángel Gabriel le explica la visión que no había entendido. Vamos a retomar hoy segunda parte y el miércoles que viene ya la última parte, la última semana. Habíamos visto que hay 3 órdenes de la reconstrucción para que el pueblo judío vuelva a Jerusalén. Vimos que la primera orden fue dada por Ciro en el año 537. La segunda orden fue dada por Darío I en el año 519. Y la tercera orden, la última, la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque desde ahí comienza a contarse la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? La tercera orden, que tiene que ver con Artajerjes, que se da en el año 457, el año profético donde comienza el inicio de las 70 semanas, ¿no? La preocupación que Daniel tenía. Así que vamos a volver a leer, ¿no? Esto en el capítulo 9, dice 70 semanas están determinadas, están cortadas. Ahora vamos a ver de dónde están cortadas, ¿no? Que viene de Daniel 8. 70 semanas están determinadas, están cortadas, ¿no? De la profecía anterior, de los 2300 tardes y mañanas, dice. Sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad.
para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿no? Acá estamos viendo Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, y vamos a ver qué no había entendido Daniel, ¿no? O sea, ¿qué no había entendido Daniel? Recuerden que estamos en Daniel capítulo 9, él hace una oración y el ángel Gabriel baja de las cortes celestiales por esa oración y le empieza a explicar esto es lo que no había entendido, que es Daniel 8, acá donde nace el movimiento adventista. Esto es lo que estudió Guillermo Miller, acá comienza, digamos, por eso es tan importante esto, hermano, entender, digamos, lo que había entendido Miller y cómo nace el movimiento adventista. O sea, la identificación, el DNI nuestro, tiene que ver con esto. Daniel no había entendido cuando dice en Daniel 8:14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. La visión en el versículo 26 habla, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y ahora acá Daniel, digamos, no entendía, si bien Daniel sabía de que el pueblo judío iba a volver a su lugar, pero Daniel no había entendido. Imagínense, ¿no? Daniel leía muchos Jeremías, ahora vamos a ver, y de pronto que el ángel Gabriel le diga hasta 2300 tardes y mañana, imagínense que no entendía. ¿Cómo es? Si yo había leído 70 años, ¿cómo puede ser 2300 tardes y mañana, no? Y dice Daniel, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, imagínense, y no la entendía. Acá está el problema. Daniel no entendía esta visión de Daniel capítulo 8. Entonces, ¿qué leía Daniel? ¿Qué tenía claro Daniel? Que el retorno, digamos, a Jerusalén, o sea, la reconstrucción era segura, pero no entendía el tema de las 2300 tardes y mañana, y no entendía hasta cuándo, ¿no? Entonces, él lo que leía era Jeremías capítulo 25, el capítulo 30 y 31, que solamente puse estos versículos del capítulo 25, ¿no? Él estaba seguro de que el pueblo judío iba a volver. Entonces, ¿qué leía Daniel? Jeremías 25, 11. Fíjense lo que dice, ¿no? Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas estarán sometidas a muchas naciones y a grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Entonces, fíjense, ¿no? De que Daniel tenía por seguro la vuelta del pueblo judío, pero tenía duda con respecto a la visión anterior. Y por eso Daniel no entendía, no comprendía sobre la visión de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, Daniel, ahora, ¿no? En la oración de Daniel, después de la visión de Daniel 8, hace una oración por su pecado, por el pueblo de Israel, ¿no? Dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿no? Él mismo lo dice, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado,
entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí está, ¿no? Ahora viene la explicación del ángel Gabriel sobre las 70 semanas. Entonces, seguimos otra vez, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Ahora vuelve, digamos, el ángel Gabriel, le explica detenidamente. Entonces comienza la profecía de las 70 semanas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. La segunda parte. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora acá, ¿se acuerdan que el miércoles pasado había puesto este mapita, esta ilustración, ¿no? Y ahora le coloqué los años, ¿no? Que son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque acá estamos viendo el detalle de cómo se cumple esta profecía tan asombrosa, tan hermosa, que nos lleva hasta el final de nuestros días. Dice, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, cuando comienza en el tercer decreto, ¿no? Artajerjes, año 457, en el otoño. Ese es otro tema, el otoño de 457. Tiene que ver con el calendario judío, que me demandaría un video aparte para hablar del calendario judío. Nosotros tenemos un calendario gregoriano, que no es el calendario que se utiliza en las profecías, porque es el calendario bíblico, el calendario hebreo, que no tiene nada que ver con el calendario que hoy tenemos, ¿no? Es un calendario gregoriano que tiene que ver con el calendario romano, ¿ok? Ahora, la Biblia se maneja por el calendario hebreo, así que tenemos que utilizar el calendario hebreo para entender las profecías, ¿ok? Entonces, en el otoño del 457 comienza el tercer decreto y comienza la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. ¿Hasta cuándo termina la orden? Hasta el año 408. Ahí se cumplen las 7 semanas, que son 49 días, pero días son años en las profecías. Ahora vamos a ver algunos versículos. Luego de la reconstrucción del año 408, decía hasta el Mesías príncipe, entonces del 408 hasta el año 27, que es donde es hasta el Mesías príncipe, donde comienza el ministerio, se cuentan las 62 semanas, que serían 434 años, ¿ok? Y después la última semana, que no la vamos a ver hoy, el miércoles que viene vamos a ver la última semana, ahora vamos a ver las primeras 7 semanas y la segunda parte 62 semanas, y el miércoles que viene vamos a completar con la última semana. Así que, lo más importante, ¿por qué semana de años y no semana de días, no? O sea, ¿por qué no tomamos 70 semanas literales? Serían 490 días. Vamos a ver algunos versículos donde nos dicen por qué tomamos semanas de años y no semanas de días. Levítico 25:8 nos dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Miren qué sencillo, ¿no? Solamente un versículo nos explica cómo tenemos que tomar las profecías. ¿Por qué no son 49 días? ¿Y por qué son 49 años? Porque Levítico 25:8 nos dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, 7 por 7, 49, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces, ¿cuántos días son? 49 días, ¿cuántos son? 49 años. Esas son las 7 semanas. Vamos a leer otros versículos. Ezequiel 4:6 nos dice también, día por año. Si dice días en profecía, tenemos que pasarlo a años. Dice, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Fíjense, ¿no? Acá tenemos otro versículo donde nos confirma cómo tenemos que tomar los días en las profecías que no son literales, sino son simbólicos, que lo tenemos que pasar día por año.
Y Números 14:34 también nos confirma, dice, conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Acá está, ¿no? También otro versículo importante donde nos confirma que las profecías tenemos que leerlas no con días literales, sino con años. Es decir, cuando vemos en una profecía donde se marcan días, en este caso como las 70 semanas, tenemos que pasar los años para que coincida con la profecía. Hermanos, en la palabra de Dios, lo que acabo de decir, no se utiliza el calendario que hoy conocemos, ¿no? Este calendario que tenemos, este calendario gregoriano, que tiene que ver con los días de dioses, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, estos son días inventados que tienen que ver con los dioses romanos, que por eso en la Biblia dice primer día, segundo día, séptimo día, es decir, no había nombres en la Biblia. Ese es otro dato, ¿no? Y en el tema, digamos, de que tiene que ver con los meses, por ejemplo, el mes en la Biblia contiene 30 días. Fíjense que del calendario gregoriano, por ejemplo, febrero algunas veces tiene 28 días, 29, pero en el calendario bíblico, hermano, como la palabra no cambia, porque es un calendario fijo, el mes contiene 30 días. Lo mismo que el año, por ejemplo, el año contiene 360 días. En este calendario, por ejemplo, gregoriano, puede tener 365, 364, pero como la Biblia, la palabra de Dios, no cambia, el año, los días que contiene un año son 360 días. Y si tomáramos días literales, vamos a suponer que son 490 días. Supongamos, ¿cuánto sería? Sería un año y 4 meses y 10 días. ¿Y a dónde nos lleva un año, 4 meses y 10 días? Desde la orden de la restauración de Artajerjes hasta el Mesías Príncipe. ¿Cuánto dura? ¿Puede durar un año, 4 meses, 10 días? No. ¿Por qué no? Porque no coincide. Por eso la palabra de Dios se interpreta a sí misma, sin inventar ningún método, como han inventado estos dos métodos nuevos, preterismo y futurismo, ¿para qué? Para desviar esta profecía tan importante, para ubicarnos en qué momento estamos hoy en la etapa profética. ¿Ok? Ahora, las 7 semanas, que son 49 años, ¿no? La primera parte, recuerden que son 2 partes, 3 partes. La primera parte tiene que ver con las 7 semanas, la segunda parte tiene que ver con las 62 semanas y la tercera parte, que es la última semana, tiene que ver con la confirmación con muchos, que es esa semana última del Mesías, ¿ok? La primera parte de las 7 semanas, hasta la reconstrucción de Jerusalén, este primer tiempo es a partir de la orden dada por Artajerjes. ¿Para qué? Para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, hasta el ministerio de Cristo, hasta el bautismo de Jesús. Y está dividido en 2 partes, ¿no? Las 7 semanas primero y luego 62 semanas, como dice Daniel 9, ¿no? Como dice el versículo de Daniel. Y durante la primera parte del tiempo, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, la reconstrucción de Jerusalén, que tiene que ver con la plaza y muro, y del templo, se efectuó realmente durante esos primeros 49 años. Muy interesante. En esas 7 semanas, digamos, en esos 49 años se realizó esa reconstrucción. Dice que eran muy angustiosos, pues hasta que el muro de protección estuvo terminado. Y esto lo pueden leer en el capítulo 4 de Nehemías, que yo no lo puse acá, ¿no? Pero un resumen más o menos para que se entienda de que cómo se cumple la profecía, hermano. Cómo en esos 49 años fue literalmente los problemas que había para reconstruir. Había mucha enemistad con el pueblo judío. O sea,
las naciones que estaban alrededor, las ciudades alrededor, no querían que el pueblo judío vuelva. Entonces estaban en tiempo angustioso. Es más, dice Nehemías de que estaba con un ladrillo en la mano y con la espada en la otra mano. Fíjense en que la guerra que había, ¿no? Es decir, con una mano construían, pero con otra mano estaban con la espada. Defendían, digamos, los muros. Estaban en tiempos angustiosos. Entonces, constantemente ataque de los enemigos, ¿no? Constantemente. Y los que cargaban, como había repetido, ¿no? Como dije anteriormente, con una mano trabajaban en la obra, trabajaban en la construcción y con otra mano se tenían que defender. Pero finalmente, esto es lo más asombroso, finalmente, la reconstrucción termina en el año 408 y eso se cumple, ¿no? Con lo que dice aquellos tiempos angustiosos y cumplen con la profecía exactamente en ese año que es el año 408. Se cumplen las 7 semanas, ¿no? Que tiene que ver con la primera parte del tiempo. Entonces, otoño del año 457 comienza el decreto hasta, o sea, pasan 49 años, entonces se cumple en el año 408, se termina la reconstrucción. Ahora vamos a la segunda parte, que sería las 62 semanas. Vimos las 7 semanas, los 49 años, cómo se cumplió la reconstrucción en tiempos angustiosos, cumple con la profecía en el año 408. Ahora vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con las 62 semanas, con estos 434 años, ¿ok? Las 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Según la profecía, las restantes 62 semanas, que son 434 años, a partir del año 408, nos llevan hasta el Mesías príncipe, Daniel 9:25. Estamos hablando de un total de ¿cuánto? De 69 semanas. Si vimos primero 7 semanas más 62 semanas, ¿cuántas son? 69 semanas. Es decir, 483 años. ¿Por qué son 483 años? Porque descontamos las 7 semanas. ¿Ok? 490 menos 7, ¿cuánto da? 483 años. Desde la orden de reconstrucción de Artajerjes, en otoño del año 457, hasta la aparición del Mesías príncipe, ¿en cuándo va a ser? En otoño del año 27. Es muy interesante, hermano, cómo justo se cumplen las profecías. Exactamente, hermano, exactamente en otoño del año 27, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dando inicio a la última de las 70 semanas, porque ahora se empieza a ver, digamos, la última semana, ¿bien? O sea, estamos viendo la última semana, comienza del Mesías príncipe, o sea, finaliza las 62 semanas con el Mesías príncipe. Pero desde el Mesías príncipe hasta la confirmación con muchos, esa es la última semana, que vamos a ver el miércoles que viene. Pero inicia la última de las 70 semanas, ¿con qué? Con el Mesías príncipe. Y las 62 semanas, la segunda parte, termina con el Mesías príncipe. Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios en su bautismo para iniciar su misión, ministerio, como el Mesías príncipe. Ahí se comienza a contabilizar la última semana. En aquel año fue ungido Jesucristo, el Santo de los Santos. Vamos a leer algunos versículos. Lucas 4, versículo 18. Y acá viene algo muy interesante, hermano, muy importante, porque inevitablemente vamos a ver ahora cómo tiene que ver cómo nos sacaron también el cumplimiento a nosotros los adventistas, cómo nos han sacado de vista al Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí
por cuanto me ha ungido. O sea, Jesús mismo dice, ¿no?, que el Espíritu está sobre mí. Y en Hechos 10:38 Pablo dice, ¿no?, cómo Dios, o sea, el Padre, ungió con el Espíritu Santo. O sea, ¿quién lo ungió? Dios, el Padre, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y quién estaba con Jesús? El Padre. El Padre estaba con Jesús. Las obras que Jesús hacía eran las obras del Padre. Entonces, el nombre Mesías y Cristo, ¿no? El nombre Mesías proviene del hebreo, que significa ungido. Y hermano, escuchen esto porque esto es algo muy importante. Porque el Mesías o el Cristo son palabras sinónimas, significa el ungido. Entonces, cuando nosotros leemos, cuando Jesús se encontraba con los apóstoles, en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién creen ustedes que soy yo, no? Porque esto es lo más importante, hermano. ¿Quién creemos nosotros como pueblo de Dios? ¿Quién es Jesús? Y acá viene el problema con la Santísima Trinidad. Porque la Santísima Trinidad no me dice que es Jesús el Cristo el Mesías. Me dice que es una segunda persona de la Santísima Trinidad. Un Dios Hijo. O sea, fíjense cómo el diablo ha logrado desviar la mirada al ungido de Dios y ahora nosotros nos han metido un Mesías falso que tiene que ver con una persona falsificada, porque no es el Jesús el Cristo, el ungido de Dios. No, no, este es otro, digamos. El que nos presenta hoy en día es la segunda, es un rol inventado por Lucifer para que no lleguemos al camino del Mesías, porque recuerden que el camino del pueblo de Dios tiene que ser siguiendo a Cristo, seguir al Mesías. Pero Lucifer se ha encargado de tergiversar ese camino y de desviar a una persona y de seguir a una persona falsa que tiene que ver con el Dios Hijo, con un concepto que no existe en la Biblia, ¿no? De desviar la mirada en el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Escuchen, hermanos, esto, tú eres el Cristo. ¿Qué es tú eres el Cristo? Identificándolo. Tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías. Y ahora va a identificar quién es ese Cristo, ¿no? Pedro no dijo, tú eres el Dios Hijo de la segunda persona de la Santísima Trinidad. No. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro identifica quién era ese ungido, quién era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, hermano, y escuchen, porque esto es hermano, acá está el fundamento del Evangelio. Si yo no acepto esto hoy en día, yo no estoy aceptando a Cristo. O sea, ojalá que se entienda y se comprenda la gravedad del asunto, la magnitud del engaño que hay hoy en día, de que nos han desplazado al ungido de Dios, al Mesías. Jesús le contesta, no, no, Pedro, estás equivocado. Yo soy el Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Le dijo eso Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, tremendo. Jesús le está diciendo, bienaventurado eres Simón. Ese es el fundamento. Eso te lo reveló mi Padre. Porque miren que había un espíritu en ese tiempo que estaba tocando los corazones de los discípulos. ¿Y quién era? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Porque dice que el Padre se lo reveló a Pedro. No dijo el tercer Dios Espíritu Santo que se lo reveló. No, no, el Padre se lo reveló. Ahora escuchen lo que dice la sierva del Señor. La sierva del Señor, citando este versículo de Mateo 16, la respuesta de Pedro, la sierva del Señor, si creen en Helena de Juárez y si creemos en la profeta del Señor, dice la sierva del Señor, el deseado de todas las gentes, página 380, dice,
la verdad, o sea, la verdad que había revelado, ¿no? Lo que Pedro había contestado. Dice, la verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Hermano, escuchen, lo voy a volver a repetir. Que ojalá que comprendan la situación y lo importante que es este tema. Dice, la verdad que Pedro había confesado en este momento que era el fundamento de la fe del creyente. O sea, esto es para nosotros, para mí, para todos los adventistas, para todo el cristiano, el que quiera seguir a Jesús. O sea, el fundamento de la fe del creyente se fundamenta sobre el Hijo de Dios, sobre la roca, no sobre un rol inventado desde la eternidad, como lo plantea la Santísima Trinidad. Hermano, hasta nos están sacando las profecías de Daniel y Apocalipsis. Tremendo. Yo todavía no puedo, digamos, comprender con el Espíritu Santo las profecías de Daniel y Apocalipsis porque estoy desplazando el objetivo que me lleva a Daniel y Apocalipsis, que es el objetivo, el centro es el Mesías. Entonces la sierva del Señor dice que es el fundamento de todo creyente basarse en el Hijo de Dios. Y ahora escuchen lo que dice, es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. ¿Y por qué dice la sierva del Señor de lo que Cristo declaró vida eterna? ¿Cuándo declaró Cristo que esto es vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, dice que esto es vida eterna. Y si yo rechazo la vida eterna, yo estoy rechazando al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la profecía volviendo, ¿no? Que tenía que cumplirse hasta el Mesías príncipe. Otro dato importante de por qué Jesús se bautizó a los 30 años. Porque Jesús, ¿por qué se bautiza? ¿Porque tenía pecado? No. Jesús se bautiza para darnos un ejemplo a nosotros. Y nos da un ejemplo también a esta edad importante que tiene que ver con el funcionamiento del sacerdocio levita. Jesús se bautiza a los 30 años de edad para ser ungido e iniciar su ministerio como el Mesías. En Lucas capítulo 3, versículo 1, podemos leer que en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconiete, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Acá está contando toda la genealogía, ¿no? De cómo Jesús, en qué edad Jesús comienza y quién estaba en ese momento como emperador, ¿no? Como gobernador. Y es muy importante, ¿por qué? Porque como nos cambiaron la fecha del calendario, porque alguno pregunta, ¿cómo puede ser que en el año 27 Jesús se bautizó y tenía Jesús 30 años, ¿no? Bueno, en otro video voy a hacerlo, ¿por qué? Porque tiene que ver con el calendario cambiado. Hoy tenemos un calendario cambiado, lo cambiaron al calendario, por eso nos da la fecha mal. Pero hay una explicación bíblica que en otro momento la voy a dar. Pero en el versículo 23 del Lucas capítulo 3 dice Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Ahí está, ¿no? Como nos confirma Lucas que tenía 30 años. Según se creía de José, hijo de Elí. Entonces, ¿por qué a los 30 años? Importante. Porque los levitas empezaban a cumplir sus funciones en su amplitud a los 30 años. Y eso lo podemos leer en Números capítulo 4, donde se especifica las funciones que tenían los levitas. Por ejemplo, a los 30 años podían ser los guardianes de la puerta del santuario. Recuerden que los que cuidaban el santuario eran los levitas. Y había cosas, había funciones diferentes que a medida que, mientras más cerca de la presencia de lo santo que era todo, lo sagrado que era todo, tenía que ver con la edad, ¿no? Y a los 30 años podían, en la amplitud, digamos, cumplir con la máxima función.
A los 30 años también podía ser parte de la orquesta sagrada. La orquesta sagrada no podía ser de menos, tenía que ser a partir de 30 años. Y así había funciones diferentes en la parte que le tocaba a los levitas. Entonces, para ir terminando, lo que nos queda, digamos, para el miércoles que viene, ya vimos las 7 semanas, los 49 años, cómo se cumple a partir de la tercera orden del rey Artajerjes hasta el año 408. Vimos las 62 semanas, que es del año 408 hasta el año 27. Y entonces lo que vamos a ver la semana que viene es la última semana, desde el Mesías príncipe hasta la confirmación en el pacto con muchos, que es el Mesías que es muerto y que cesa el sacrificio y la ofrenda y comienza el ministerio de la evangelización a los gentiles. Se abre la puerta al mundo y ya los judíos pierden como nación, como pueblo escogido de Dios, pierden esa bendición, ese llamamiento que tuvieron desde más de 1500 años como pueblo escogido, ¿no? Hoy nosotros podemos ver de que se está hablando de Israel como pueblo de Dios, pero lógicamente, hermano, de que bíblicamente el pueblo como nación de Israel ya no es más el pueblo escogido. Y vamos a ver más en la tele, los medios de comunicación, cómo a toda costa quieren que creamos que esta nación que estamos viendo de Israel, que comienza en el año 1948, van a empezar a decir cada vez más fuerte que es el pueblo de Dios, pero bíblicamente, en el año 34, como lo vamos a ver, ya no son más el pueblo escogido, sino que ahora los judíos son individuos por individuales, así como cualquiera de nosotros. La salvación está abierta, pero como personas individuales, no como nación, porque ya han perdido esa bendición de Dios. Y para terminar con una cita de la sierva del Señor, dice, y escuchen, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Fíjense, ¿no? O sea, ¿hay que estudiar la palabra de Dios? Sí. Pero dice que se necesita un estudio más detenido. Y ahora nos va a decir cuál es esa parte que tenemos que leer detenido, ¿no? Dice, especialmente de Daniel y Apocalipsis, deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos posteriores días. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Para cuándo recibió la luz Daniel? Para los posteriores días. Hermanos, por eso tenemos que leer y estudiar Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Es importante la Biblia leerla toda? Sí, pero dice la sierva del Señor que especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. Así que si yo estoy en día, hoy o mañana, estoy leyendo otro libro que no sea Daniel y Apocalipsis, quiere decir que no estoy prestando atención y no estoy recibiendo la luz que tiene para darme el Señor para este tiempo. ¿Por qué? Porque me identifica como adventista del séptimo día. Así que, hermanos, tenemos que estudiar y comprender Daniel y Apocalipsis. Así que, hermanos, que sea de bendición este estudio. Ojalá que nos sirva para cada día más acrecentar nuestra fe. Sabemos que estamos terminando el tiempo en esta historia de la tierra y tenemos que dar un mensaje. Y ese mensaje se basa en Daniel y Apocalipsis. Así que, hermanos, lo dejo con un himno para escuchar. Que el Señor los bendiga y que este estudio sea de mucha bendición y que nos acerque más a ser un reflejo de Cristo.